Bueno, muy buenos días chicos. Les habla de vuelta el doctor Jorge Luis Argüello. Hoy vamos a estar desarrollando un poquitito la parte de lo que sería hemostasia. Deberíamos de considerarle a la hemostasia como un punto principal y muy importante dentro del área de la cirugía veterinaria. Recordemos que formaba parte dentro de los principios básicos de Halsted, así también como forma parte de la continuación de las operaciones generales. Recuerden, la primera parte de operaciones generales que estábamos viendo la vez pasada eran la división de los tejidos, así como la reunión de los tejidos. Y hoy vamos a estar hablando un poquitito acerca de lo que es la hemostasia. La hemostasia de por sí constituye un principio básico de cirugía, es lo que estamos explicando anteriormente, definida como el conjunto de procedimientos que tiende a evitar la extravasación sanguínea, es decir, la hemorragia. Tengamos en cuenta, al realizar un corte, ya sea o una incisión o una punción, una división del tipo cruento, lo que normalmente va a ocurrir es el daño sobre los vasos sanguíneos, lo cual va a producir en este caso una extravasación sanguínea, es decir, un sangrado. Ahora, la hemostasia son todos aquellos mecanismos los cuales vamos a ir a estar viendo de acuerdo a su clasificación que podrían realizar o que podrían producir en este caso la parada de esta salida de sangre, es decir, de esta hemorragia a partir de los fenómenos ya sean que vamos a ver fisiológicos, también conocido como hemotánea preventiva, o lo que serían los fenómenos o la hemostasia propiamente dicha, la de importancia para nosotros, la hemostasia definitiva. Hablamos de conceptos generales, es un poquito de fisiología, un poco tedioso, pero es importante reconocer un poquitito las cuatro fases de la hemostasia desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Hablamos de la disrupción de la integridad vascular, es decir, cuando el vaso, en este caso, se daña y se produce, en este caso, la hemorragia propiamente dicha. Al producirse esto, se liberan ciertos factores, ¿verdad? Los cuales podemos ir viendo en esta imagen, en esta pequeña presentación, en la cual se van a producir en este caso la adherencia, secreción y la agregación de las plaquetas a partir de todos los factores citados aquí en esta imagen. ¿Sí? Posteriormente a eso empieza una cascada de coagulación que serían eventos fisiológicos en los cuales se van agregando los diferentes factores de la coagulación, entre ellos la protrombina, fibrina, fibrinógeno, trombina y todas las combinaciones de estas con la finalidad, lógicamente, una vez formado el coágulo, se pueda producir la lisis, es decir, la destrucción del coágulo para asegurar el proceso de hemostasia propiamente dicho. El resultado de la hemostasia, lógicamente, es la reapertura y permeabilidad, es decir, desaparece el coágulo y ya tenemos un tejido íntegro y normal en el cual está constituido normalmente por tejido fibroso. La hemostasia primaria, lógicamente, es la detención espontánea de las hemorragias por un vaso sanguíneo dañado. En condiciones normales, el endotelio no es trombogénico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, normalmente el organismo, en este caso el organismo animal, va a actuar de manera en que si se produce un daño sobre un vaso, mediante los diversos mecanismos fisiológicos citados anteriormente, es decir, en la diapositiva anterior, van a producir necesariamente los eventos de la coagulación. Ahora, tengamos en cuenta, para que ocurra esto, el animal debe estar en buenas condiciones, en condiciones perfectas de estado de salud, para que se pueda producir una hemostasia primaria o de origen fisiológico propiamente dicho. Hablemos un poquitito de lo que es la hemostasia preventiva. Vamos a clasificar antes que nada la hemostasia en dos tipos, la hemostasia preventiva y la hemostasia definitiva. La hemostasia definitiva van a ser todos aquellos procesos que van a impedir justamente un posible sangrado, ¿sí? Previo al acto quirúrgico de ser realizado, ¿sí? Entiéndase, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, la amputación, en este caso el descorne en un ovino, un caprino, perdón, en el cual aplicamos ciertos mecanismos de torniquetes para evitar que el sangrado sea mucho más profuso de lo que podría haber sido sin dicho torniquete.
Y la hemostasia definitiva es, como dice su nombre, una vez producido el daño sobre el endotelio vascular, se va a producir el sangrado, ¿sí? Y lo que yo voy a tratar de producir con esta hemostasia, este patrón de hemostasia definitiva, es ya producir una hemostasia por la cual dicho vaso o dicho tejido deje de sangrar. Y vamos a ver diversas características o diversos procesos a ser realizados para producir este tipo de hemostasia. La hemostasia espontánea, ya hablábamos anteriormente de la hemostasia, la cual se produce a partir de los mecanismos fisiológicos del organismo, en donde básicamente se produce a partir de la vasoconstricción del vaso dañado, es decir, se corta el endotelio vascular, o sea, el tejido por donde el cual hay pequeños vasos, en este caso ya sean capilares, arteriolas, arterias o venas, ¿por qué no?, en los cuales se produce una regresión, es decir, el endotelio, esta capa que podemos observar acá, eh, se comprime, ¿sí? Es decir, se achica para poder en este caso para poder aprovechar en este caso que las plaquetas que se encuentran a partir o que se liberan a partir de un daño endotelio vascular produzcan un primer tapón, ¿sí? Para lógicamente conseguir después lo que sería la coagulación mediante los diferentes mecanismos fisiológicos que se produzcan en el endotelio dañado. La hemostasia preventiva tenemos que considerar lógicamente que se realizan por medios mecánicos, ya sean cuerdas, cintas, corrientes, cordones, vendas, tubos elásticos, etc. Como podemos observar en una imagen bastante ya vieja, imagínense que esto ya desde la antigüedad se venía practicando, como por ejemplo ante la presencia de heridas, para evitar un mayor sangrado, normalmente se podría realizar torniquetes y así evitar que ya sea en este caso la persona o un animal pueda morir desangrado, ¿verdad?, por la gran pérdida de sangre que implicaría el daño de un gran vaso, ¿sí? La hemostasia preventiva, como dijimos, podemos realizarla mediante compresión urinaria, torniquetes, el tortor o garrote, que es una técnica que vamos a estar mostrándoles más adelante, o bien la compresión elástica a partir de un vendaje de Smarch. Acá tenemos también un aparato, un instrumental muy utilizado anteriormente, en lo que serían las otoplastías estéticas en los perros, es decir, los cortes de oreja, lo cual se colocaba en esta forma, se colocaba la oreja en el medio de estas dos láminas de acero inoxidable, y la cual por un mecanismo de tornillos iban apretando a modo de que se pueda producir mediante mayor presión mayor grado de hemostasia preventiva, ¿sí? Ante procedimientos quirúrgicos que involucrarían, por ejemplo, las extremidades, normalmente se aplican vendajes, los cuales producen un retraso o un menor aporte o riego sanguíneo, lo cual va a facilitar desde el punto de vista en que la hemorragia del campo quirúrgico va a ser mucho menor, también hablamos de una hemostasia del tipo preventiva. ¿Sí? Como podemos observar en la imagen, posible caso de una extirpación de un tumor en el cual nosotros realizamos un vendaje compresivo para evitar la gran cantidad de pérdida de sangre que podría ocurrir en dicha zona, ¿sí? Vale. Hablamos también de hemostasia preventiva a nivel de las vísceras, es decir, órganos mucho más delicados a diferencia de lo que estábamos viendo anteriormente. Ahora, ¿cómo yo puedo realizar esto? Por ejemplo, tenemos la compresión de masa en pinzamiento, la cual podría valerme de instrumentales especiales para producir para producir en este caso dicha compresión sin producir daño sobre las estructuras viscerales. Son pinzas especiales, la Roger de Scarman o los clanes intestinales, que están destinados lógicamente para producir sujeción y prensión de las vísceras intestinales o abdominales en este caso. Hablando un poquitito de la hemostasia definitiva, es aquella realizada en las operaciones cruentas, las que no se ha podido realizar la hemostasia preventiva, chicos. Acá debemos de cambiar, debería ser preventiva. Y los mecanismos a ser utilizados son la compresión, pinzamiento, forcipresión, torsión, fulguración, cauterización, ligadura en masa o sutura en masa. La decompresión
Lógicamente tenemos varios tipos otra vez. Las clasificamos en manual, es decir, yo digo un vaso que está sangrando y a partir de la acción con una gasa o una compresa podría comprimir eso hasta evitar hasta evitar o hasta producir la hemostasia propiamente dicha. Existen casos en donde procedimientos quirúrgicos que pudieron haber salido mal o grandes sangrados dentro de cavidades en donde uno no puede encontrar una solución o necesita estabilizarle primeramente al paciente, se rellenan las cavidades con compresas. Por ejemplo, si una cavidad abdominal mucho sangrado, rellenan las cavidades con compresas de la parotomía, en la cual van a producir un cierto grado de compresión para evitar de que el animal siga sangrando de manera copiosa, ¿sí? Es un mecanismo lógicamente válido ante la situación en la cual el animal se descompensa y necesitamos estabilizarlo previo a continuar con el procedimiento quirúrgico. También hablamos por pinzamiento, forcipresión. Normalmente lo que hacemos, lo que más realizamos en los procedimientos quirúrgicos, una vez realizada una incisión o un corte, tengo la presencia de un sangrado o la evidencia de un vaso que está sangrando y normalmente con una pinza hemostática identifico ese vaso y presiono o clampeo para evitar de que éste siga sangrando. ¿Sí? La angiotripsia a partir del emasculador es un mecanismo a partir del cual se va produciendo un grado de, a medida que voy apretando, se va produciendo un grado de aplastamiento y de corte de manera lenta, a diferencia de lo que podría producir, por ejemplo, una tijera, ¿sí? Esto produce aplastamiento, cizallamiento y corte de manera lenta, y a partir de esa situación se va produciendo un tipo de hemostasia. Acá tenemos un video lo cual vamos a reproducir más adelante para que puedan ver de cómo se produce en este caso una hemostasia a partir de la utilización de pinzas hemostáticas. También hablamos de lo más característico y común dentro de lo que sería la hemostasia definitiva dentro del acto quirúrgico a partir de las ligaduras, ya sea diferentes mecanismos por los cuales uno puede realizar una ligadura y tipos de ligaduras, ¿sí? Lo más utilizado son las ligaduras como las que estamos observando aquí a partir de nuestro material de sutura en donde identificamos el vaso y realizamos una ligadura pertinente con los materiales de sutura, ¿sí? Existen diferentes mecanismos de poder realizar los nudos, los patrones, en este caso que podrían producir una hemostasia definitiva, los cuales vamos a estar mostrando o indicando, ¿sí? Acá tenemos otro video de cómo poder realizar una hemostasia definitiva. This video is a demonstration of a vascular ligation technique using a figure of 8 suture. Your first throw will go deep to superficial on one side. This video. Siempre vamos a ir observando, chicos, videos de cómo ir utilizando los diferentes mecanismos, diferentes instrumentales, en este caso dentro del acto quirúrgico, para producir una hemostasia definitiva. Ligadura por transficción. Bueno, volviendo a otro tipo de... Lógicamente los videos que estaban citados anteriormente van a mirar, son bastante completitos y bastante específicos acerca de cómo realizar esos procedimientos de hemostasia, ¿sí? La ligadura del tipo Ballestrin, que es una ligadura a partir del material de sutura, es nada más un nudo quirúrgico, el cual se realiza normalmente para, como dice aquí el nombre, para fijar o ligar los pedículos vasculares. Pedículos vasculares entendamos que son tejidos en cuyo interior o en cuyo trayecto se presentan varios vasos sanguíneos de diverso calibre y diversos tipos. Es un patrón de sutura, un nudo quirúrgico, perdón, el cual a mí me ofrece de que no pueda correr. ¿Qué quiere decir que no pueda correr? Recuerden que existen arterias, las arterias tienen una irrigación del tipo pulsátil y si esto tendría a ceder esa situación pulsátil podría ser que el nudo escape, ¿sí? Es decir, que se vaya desplazando. A diferencia del nudo del tipo Ballestrin, el cual es un nudo no corredizo, el cual a mí me va a garantizar en este caso una seguridad dentro de este tipo de procedimientos. Ahora un poquito ya para ir finalizando la termocoagulación. Lógicamente consiste en emplear calor mediante la utilización de electrocauterio o otro tipo de cauterio, ¿sí? Es decir, se pueden realizar procedimientos que no se utilizan en electrobisturí que a medida que van cortando a partir del calor generado por la electricidad también producen la coagulación.
Es muy empleado en cirugías en donde uno cree que va a haber mucho sangrado, específicamente en amputaciones o cirugías oncológicas. Acá tenemos unos últimos videitos para poder ir mirando acerca de ejemplos de la hemostasia definitiva. La fulguración electrocoagulación, también denominada método de Ward, es la utilización de la chispa, nada más.